Buenos días. La idea es que la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología ha intentado hacer un cambio, de acercarse a los hospitales, acercarse a las clínicas, acercarse a la realidad. Nuestras reuniones clínicas, por estas coyunturas del día de hoy en la sociedad, la gente no va a las 7:30 de la tarde a una reunión clínica. Eso es cierto. ¿Quién de aquí va a una reunión a las 7:30 de la tarde si no es de carácter obligatorio? En ese ámbito decidimos a partir de este año probar un nuevo modelo y hemos llevado a las reuniones clínicas primero al Hospital Padre Hurtado y ahora con mucho gusto estamos en nuestro Hospital de San Borja. Y en cada uno de estos lugares hemos tratado de tocar temas atingentes a las realidades. Y qué más realidad que la nuestra que este tema, que es la atención de migrantes en nuestro servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de San Borja. Es por eso que hemos invitado a gente del Ministerio. Yo les voy a presentar a Yamilet Dianiso. Ella es matrona, tiene un máster y un magíster en salud pública y está enfocada en parte desde la visión desde el Ministerio en todo lo que es la visión sobre el problema de la migración. Pero antes de dejar la palabra a Yamilet y que nos muestre qué está pensando el Ministerio, yo creo que es súper importante que esto se vea. Esta reunión está siendo grabada, después se sube en Sochoc TV, tiene bastantes visitas. Y es muy importante que sepan cuál es la realidad de un hospital como el nuestro, que es el hospital que se enfrenta hoy día en mayor forma, con más fuerza, al problema de la atención de salud al inmigrante. Por eso le pedimos al doctor Casals, jefe de nuestro servicio, que presentara una introducción mostrando cuál ha sido la realidad en el año 2016 y los primeros datos del 2017. Así que vamos a dar inicio a esta reunión clínica. Doctor Casals, por favor. Bueno, buenos días. Hemos querido hacer previamente a la charla que nos va a dar la señora Yamilet del Ministerio sobre la migración y salud en las mujeres, qué es lo que sucede en nuestro hospital, específicamente en nuestro servicio de obstetricia y ginecología del Hospital San Borja Riarán. Ya que hemos tenido un aumento paulatino de las pacientes que nos llegan migrantes, y para partir tenemos esta gráfica que nos va revelando los partos de pacientes extranjeras, cómo se han ido desarrollando desde el 2010, en que teníamos un poco menos del 15% de pacientes extranjeras, ya el 2012 estábamos bordeando el 20%, 2014 cerca del 30% y finalmente llegamos el año pasado, al finalizar el año 2016, a superar levemente el 50% de las pacientes extranjeras en nuestro servicio. Y los primeros meses ya de este año, si siguiéramos esta gráfica hacia arriba, llegamos al 60% de los pacientes. Así que ha sido para nosotros un desafío nuevo el tener nuevas pacientes con diversas culturas, tradiciones y otras patologías asociadas. Este gráfico expresa todo esto. Aquí están con las banderas de los países. El total de partos del año 2016 fue 4.235 partos. Nacionales 2.107 con un 49,8% y extranjeras superaron a las nacionales 2.128, 50,2%, y tenemos pacientes de 24 países. Lo que nunca habíamos llegado a tener, 24 países están representados, además de Chile, en la resolución de los partos. Los más importantes son los nacionales, 49,8%, Perú, que siempre ha comandado la gran mayoría de migrantes, casi un 27%, Haití, que es el segundo en la proporción, 7,5% de los partos, después se mantiene Colombia, 7,3%, y ha aparecido este país, Venezuela, en el último año, por problemas sociales, ha aumentado la migración de venezolanas y venezolanos al país y ha desplazado a otros países como Bolivia o Ecuador, que teníamos en cuarto lugar. Aquí está en cuanto a números, el total de partos 2.128 extranjeras, de Perú la gran cantidad 1.129, Haití 318. Y vamos en aumento, este año, el primer trimestre, se ha visto mayor aumento de haitianas. Colombia 311 y Venezuela 100 pacientes. Estos cuatro países constituyen el 87% de las
inmigrantes que tienen su parto aquí en nuestro servicio, 87%. Los otros países tienen muy bajo porcentaje, pero hay de prácticamente de todo el mundo, hay de China, Argelia, Rusia, de muchos países. Quise también mostrarle algunos indicadores estadísticos de perinatalidad en que pueden influir lo que estamos hablando de la migración de pacientes. Aquí tenemos la mortalidad fetal del año 2016. Hubo 44 mortinatos en todo el año. Recordemos, los nacidos vivos son 4.253, con una tasa de 10.3 por 1.000 nacidos vivos. Prematuros, un 68% de estos mortinatos, y con restricción de crecimiento intrauterino se encontró casi el 48% de estos casos. Ahora vamos a los migrantes chilenos. De estos 44 hay 26, una tasa exclusivamente tomada para las nacionales, 11,6 por 1.000. De extranjeros hay 18, un 7,7 por 1.000. Pero analizando este grupo de 18 extranjeros, hay 8 haitianas, mortinatos haitianos que constituyen un 25,2 por 1.000. De modo que de los extranjeros, los mortinatos, hay un cuarto de ellos que corresponden a esta nacionalidad haitiana. En cuanto a la mortalidad materna de las migrantes, en este hospital tuvimos que lamentar 3 muertes maternas durante el año 2016. Una paciente haitiana de 38 años con un embarazo de 15 semanas con tuberculosis bacilífera y cavernas pulmonares. La segunda paciente, otra haitiana de 18 años con un embarazo de 38 semanas, un síndrome de Gel, insuficiencia cardíaca congestiva y una miocardiopatía. Y en tercer lugar, una paciente boliviana de 37 años que llegó con un embarazo de 19 semanas, con un feto muerto, con un shock séptico refractario y que, no, a pesar de todas las medidas desplegadas, no pudo salvarse. El hecho que haya habido 3 muertes maternas durante el año nos hizo disparar la mortalidad materna, que habitualmente eran 18, 30 por 100.000 nacidos vivos, a un 70,8 por 100.000 nacidos vivos. Porque si existe una sola muerte materna en este servicio, tenemos un 18, 19 por 100.000. Con 2 se nos duplica y con 3 ya llegamos a esta cifra bastante importante. Pero la notoriedad que hay es que son las 3 pacientes extranjeras. Ahora, si analizamos cómo es el embarazo en las pacientes haitianas, vemos que existe poca adherencia a los controles prenatales. La documentación, generalmente, por el haber llegado prontamente a este país, está en trámite. Desconocen ellos, casi todos, el sistema de salud nacional y cuáles son sus derechos y deberes. No hay generalmente redes de apoyo social. Y existe un trasfondo cultural arraigado de poco apego al recién nacido que nos dificulta el inicio y la mantención de la lactancia. En puerperio las matronas tienen bastantes problemas en hacer que se haga una lactancia exclusiva del recién nacido, porque existe un trasfondo cultural de no dar la lactancia. Ahora en Haití, si uno analiza un poquito las estadísticas en Haití, cómo son los partos, un 26% solamente de los partos son atendidos por profesionales. Existe una mortalidad que veíamos, un gran disparo de 38 a 78, allá hay 300 por 100.000 nacidos vivos la mortalidad. Entonces, por estas causas, la mujer tiene un gran temor a la cesárea, porque teme por su vida muchas veces. Existe una población rural en Haití que no tiene acceso a controles de embarazo, solo van donde algunas matronas que utilizan medicina alternativa. Y la lactancia exclusiva a los 6 meses llega al 41%. ¿Qué acciones hemos hecho nosotros y también las autoridades centrales para las migrantes? Por mayor mortalidad fetal se realizan en alto riesgo y en la APS mayores controles de patologías de alto riesgo, y nosotros acá con enfermedades de transmisión sexual que son más frecuentes en este tipo de pacientes.
por dificultades idiomáticas y culturales, el hospital ha nombrado algunos facilitadores interculturales que han ayudado, ya sea en sala de prepartos, en policlínicos de alto riesgo o muchas veces en las salas para poder intercambiar opiniones y darle las indicaciones a las pacientes para medicación o que sigan ciertos consejos para controlar su embarazo o acudir a los controles oportunamente. Se han ideado señaléticas y afiches informativos en creol para que las pacientes vayan comprendiendo más nuestro idioma. Y el hospital ha realizado cursos a los profesionales, médicos, técnicos, en fin, de distintos estamentos, cursos de creol para poder realizar intercambios, poder entender lo que nosotros tratamos como equipo de salud de decirle a las pacientes. Y finalmente, en caso de pacientes indocumentadas, se solicita informe al consulado por intermedio de asistentes sociales, se les otorga RUT por 1 año a las embarazadas para facilitar la inscripción del recién nacido en el registro civil. Todavía tenemos algunos problemas que las pacientes para darles licencia no tienen RUT. Entonces el sistema que lo hacemos no por papel, tenemos dificultades para poder otorgarles la licencia. Bueno, y las pacientes tienen derecho a atención de salud con un número provisorio de RUT y un aviso de residencia por embarazo durante 1 año. Yo creo que estos temas se van a explayar más, señora Yamilé. Eso es lo que yo quería presentarles para entrar, digamos, en materia y que el Ministerio viera la realidad nuestra de cómo estamos y las cosas que estamos haciendo con esta gran cantidad que ya ahora en marzo llegamos al 60% de pacientes extranjeras. Eso era todo lo que quería presentar. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo le comentaba al doctor Nazar que fui estudiante en este hospital, por lo tanto no me voy a perder. Parto comentando que el trabajo que ha hecho este hospital, especialmente el servicio de ginecología y obstetricia, ha sido un gran aprendizaje, no solamente en la implementación que ustedes han hecho, sino que también ha sido muy generoso y nos han ido compartiendo todo lo que han aprendido al Ministerio. Y eso es muy importante porque en realidad cuando se hacen políticas públicas, si se hacen desde donde las trincheras, donde ustedes están, desde un principio les sale con un sentido de realidad. Y es por eso que cuando el doctor nos hablaba de lo que están viviendo, necesariamente eso uno va viendo cómo tiene concordancia con lo que se hace o lo que vemos de estadísticas de un nivel más, digamos, superior. Yo quiero comentarles en esta oportunidad más bien un panorama general para después hacer algunos alcances de lo que es salud de las mujeres propiamente tal. Y partimos por lo más básico, que es la migración. Y la migración es un movimiento de personas que van hacia un estado o dentro del mismo. Y las motivaciones que esto tienen pueden ser por refugio, por personas desplazadas, desarraigadas o por migración económica, que es principalmente lo que estamos viendo hoy día. Migración económica, que también se da en contextos políticos bastante particulares. El doctor recién nos hacía mención al caso venezolano. Y necesariamente también la migración venezolana también se está vinculando mucho a una situación política particular que se está viviendo en Venezuela. La migración, toda la vida es activa la migración. De hecho, cuando uno va a ver a su familia, se da cuenta que también venimos de inmigrantes. O nosotros hemos emigrado, ¿cierto? Entonces todos, de una manera u otra, nos hemos tocado por la migración. Se estima que alrededor en el mundo son 240 millones de personas las que migran como flujo. 1 de cada 33 personas en el mundo es migrante y se podría representar como el 5.º país más poblado del mundo.
Y esta movilidad genera oportunidades y ocurre con mayor frecuencia, y lo recordarán en nuestra historia de Chile, que está muy marcada desde la zona rural a las zonas urbanas, o desde los países más pobres a los países más ricos. La movilidad también es bidireccional y dinámica, con poblaciones que llegan y otras que se van y otras que retornan. Ya les mencionaba, se estima que son más o menos 240 millones de personas que migran. Cuando se hacen las tendencias de esto, se calcula que podría en el 2050 llegar a unos 450 millones. Migración y salud. ¿Cómo vamos a mirar y cómo vamos a abordar el tema de la migración? El Ministerio de Salud, cuando trabaja migración, lo hace desde un enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque es una premisa de salud pública, en el sentido de que si el colectivo está bien, a todos nos va a ir mejor, ¿cierto? Es cuando nosotros decimos en salud pública, tomamos una medida de la vacunación. La vacunación, si bien tiene un enfoque que es para los individuos, pero tiene un bien supremo, que es que toda la población esté mejor. Y en este sentido hay varias declaraciones que dan un respaldo a esto. La primera es la Declaración de Derechos Humanos. Está la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile. Está también la Convención Internacional sobre Población de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Y hay algo muy interesante para salud, que es en la OMS, en la 61 Asamblea Mundial de la Salud, hay una resolución sobre el tema, y que nos dice que hay un enorme desafío en el ejercicio del derecho a la salud de los inmigrantes y sus familias. Porque ustedes conocen bien, en general siempre hay uno que migra y que luego cuando le empieza a ir mejor, empieza su familia a migrar también. Las recomendaciones son promover políticas de salud pública, fomentar un acceso equitativo a la salud de acuerdo a las legislaciones y las prácticas nacionales, desarrollar sistemas de información. Los sistemas de información, no solamente para los casos de las personas migrantes, sino para todas las estadísticas en salud, se instalan de manera progresiva. Y es por eso que nosotros, cuando nos preguntan en nivel central si es que, qué datos tenemos, tampoco es que son muchos, porque recién, desde hace yo creo 3 años, es que estamos recién recogiendo antecedentes que nos puedan desagregar si las personas son migrantes o no y de qué nacionalidad vienen, porque no lo teníamos antes. Bueno, importante promover la sensibilidad a los factores culturales y las cuestiones de género. Sabemos que la migración, y vamos al que es en el caso chileno, tiene fuertemente una feminización. Y en este sentido, en Chile, por ejemplo, son mayoritariamente las mujeres que emigran y que muchas veces las relaciones de poder se ven más desfavorecidas. Es decir, las condiciones de trabajo no siempre son las mejores y ellas también en el acceso a salud también se pueden ver desprotegidas. Las indicaciones de la OMS también nos dicen que debemos avanzar en capacitar a los profesionales de la salud y en promover la cooperación bilateral y multilateral en materia de salud de los migrantes. Vuelvo atrás para recordarles algo muy importante, que es de la relación que tiene la migración con los determinantes de la salud. En la realidad de este hospital nos habla mucho de los determinantes de la salud. ¿Y por qué? Porque no es al azar que sean las mujeres haitianas las que, son casos de muerte materna. ¿Y por qué? Porque al igual como lo hemos visto en la televisión, son precisamente las personas que viven en mayor condición de vulnerabilidad. O sea, como viven en las condiciones que trabajan también,
y hay una diferencia cultural que también las hace más vulnerables. Hace poco tuve la posibilidad de conversar con mujeres haitianas y a uno efectivamente tienen prácticas culturales que son muy distintas a las de nosotros. Y eso tiene que ver también con el valor que le puedan asignar a la maternidad. En un contexto, en un país donde los niños se mueren fácilmente, la verdad que la relación con la maternidad es otra. A una persona haitiana que se le dice, me contaba un colega en APS, se le da la confirmación diagnóstica de VIH positivo, a una persona haitiana en Chile dice, pero no es ningún problema, si yo aquí tengo acceso a los medicamentos. Entonces llegan a un contexto que es distinto y que para ellos les abre un mundo de posibilidades que en su país no existe. Es por lo mismo que, como es un país con otro sistema de salud, que les permite otras posibilidades que son distintas, muchas veces nosotros no entendemos o no podemos tener la misma aproximación cultural a la maternidad, porque efectivamente para ellas tiene otro valor. Y ahí es donde, claro, se le hace mucho más difícil a veces también entender, y ahí un poco que al desafío los equipos de cómo trabajar con ellos, porque lo importante es que podamos entender que son personas distintas, que vienen de contextos distintos y que necesariamente no es que estén ni peor, no es que sea una práctica cultural mal, sino que hay que poder apoyar en ese proceso. ¿Por qué recordar los determinantes de la salud? Porque efectivamente viven procesos de exclusión, de seguridad, de discriminación, de economía informal, de derechos laborales. O sea, nosotros sabemos que los haitianos probablemente también por una barrera lingüística sean aquellos que tienen menos contratos de trabajo, tienen menor acceso a los cuidados de salud, porque efectivamente el poder acceder a la salud también en la población haitiana pudiese ser una novedad. Datos estadísticos. En Chile, los datos que tenemos hasta el año 2014, se estima que el 2,3% corresponde a población migratoria. En el mundo, el 3,2% de la población mundial es inmigrante. Y en promedio estamos hablando de unas 400.000 personas. Obviamente que el último censo nos va a dar mejores cifras. Los países, principalmente en Chile, están representados por Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, y como decían, efectivamente la última población que está llegando bastante son los haitianos. ¿Dónde se concentran principalmente? En la región metropolitana. ¿Cómo son estos migrantes? Estos migrantes son principalmente jóvenes, o sea, en promedio es más joven que la población chilena, tienen mayor número de años de estudio también que la población chilena. Cuando uno los junta, digamos, como el promedio, uno puede decir, sí, efectivamente, la migración no es tan solo la población vulnerable a la que nos hemos enfrentado, también hay una migración que efectivamente tiene altos ingresos, que vive muy bien y que por lo tanto son profesionales altamente formados. En tasa de ocupación también tiene mayor tasa de ocupación que los chilenos y se conjugan varios factores, pues principalmente es la edad, que es una población joven y económicamente activa. Pero también pasa
que en el promedio, cuando se mide la pobreza multidimensional, efectivamente son más pobres, viven en situación de hacinamiento muy crítica, o sea, nos damos cuenta que el 9,1% vive en situación de hacinamiento crítico. Bueno, también arriendan mucho más su casa. Y un dato interesante es que arriendan bastante también sin contrato. Y a la hora de hablar de la previsión de salud, tienen menor acceso a la previsión de salud. Bueno, veíamos que las barreras de acceso a los servicios de salud se da bastante porque se desconocen los derechos de salud, se desconoce el sistema de salud. También nos hemos encontrado con que los funcionarios desconocemos también las normas, ¿sí? Y en esa apuesta es que también al final les voy a hablar acerca de la normativa que está rigiendo hoy en día el acceso en salud para las personas migrantes. Nos encontramos muchas veces que también los funcionarios tenemos nuestras propias discriminaciones y muchas veces hemos encontrado que hay discrecionalidad en la aplicación de la normativa. ¿Sí? Debo confesar que en el Ministerio de Salud, el año 2014, cuando partimos el tema de migrantes, tuvimos que partir también por casos bastante graves, o sea, de niños que no recibieron la atención y que en el trayecto fallecieron, cosa que probablemente no hubiese pasado en el caso de un niño, digamos, chileno. O que a alguna mujer en puerperio se le negaba el alta porque se le insistía que tenía que pagar y no se podía ir. Bueno, el tema de la capacitación, que siempre es necesaria, lo que le he hablado, los distintos conceptos de salud y enfermedad, la necesidad de hacer una coordinación interministerial, porque efectivamente esto no es solo un tema de salud, sino que es de varios ministerios. Los trámites administrativos son muy complejos y son muy complejos en todos los países para los migrantes y para poder instalarse en un país. Como les comenté, los casos de discriminación. Y lo que siempre preocupó y ha preocupado a los funcionarios es quién paga, ¿cierto? Porque el tema, si yo atiendo a una persona que no tiene FONASA en el hospital público, bueno, ¿quién me va a pagar esa atención? Que no deja de ser. El tema está en cómo enfrentamos y cómo abordamos esa temática. De los datos que tenemos de los egresos hospitalarios, que nos damos cuenta que en el caso de las mujeres mayoritariamente son por embarazo y parto. Es una población que está en edad reproductiva. Las otras causas que le siguen son enfermedades del sistema digestivo, tumores, enfermedades del sistema genitourinario y luego traumatismo, envenenamientos y otras causas externas. En el caso de los hombres, los egresos son principalmente por traumatismo, envenenamiento y otras consecuencias de causas externas. Y siguen las que ahí aparecen. Que también uno puede decir, bueno, sí, muy asociadas a una población joven, ¿sí? Y que también habla mucho de la masculinidad, ¿no? Y cómo eso hace que los hombres se relacionen. Esas dos láminas no se veían, pero en cuanto a lo que son los métodos anticonceptivos, las mujeres inmigrantes utilizan principalmente píldoras anticonceptivas y no tenemos registros de hombres que consulten por condones, cosa que sí tenemos en los casos chilenos, y es para tomarlo en consideración.
pero en términos generales tampoco es que varíe mucho de las prácticas que tienen la población, las mujeres chilenas. Los otros datos que tenemos, estos son datos preliminares porque los sacamos este año, es la población en control de gestantes, y ahí tenemos en central con 1146, sí, y que efectivamente lidera en este tema. Este dato es importante, que es el porcentaje de los visados temporales por embarazo, y que a veces aparecen comentarios que no, es que esta mujer se embaraza para tener visa, ¿sí? Y cuando uno lo analiza a lo largo del tiempo, la verdad que es un 1%, o sea, es muy bajo la tendencia. O sea, las mujeres están en Chile, vienen a Chile y vienen para trabajar principalmente, ¿cierto? O sea, no necesariamente el proyecto de una familia o el tener un hijo para quedarse es la razón de que ocurra un embarazo y un parto. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar, y que es que la migración influye muy poco en las tasas globales de fecundidad. Las pautas de fecundidad de la población migrante se van equiparando gradualmente con las pautas de las mujeres de los países de destino, ¿ya? Siempre se piensa como que no, es que las migrantes vienen y nos aumentan las tasas de fecundidad en nuestro país. La verdad que no es así, porque, como les he dicho, las mujeres vienen principalmente a trabajar y no es que vengan a tener hijos a este país, ¿sí? Y efectivamente lo que pasa es que con el tiempo las mujeres van teniendo pautas de comportamiento como la población local. Y eso también obedece a que acceden al sistema de salud, acceden a métodos anticonceptivos y puedan tomar mejores decisiones en cuanto a su vida reproductiva. Y esto está bastante documentado en el Policy Brief que apareció hace poco y que era parte de la evidencia que se juntaba para la última conferencia de población y desarrollo, basado en estudios, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa efectivamente esto, que las pautas de comportamiento son como las de las mujeres estadounidenses. ¿Y qué hacemos en salud? En marco normativo, destacamos que en el 2014 se implementó un convenio con FONASA, con el Departamento y el Departamento de Extranjería, para poner mayor rapidez a los beneficiarios con visa en trámite. El 2015 el Ministerio hizo una circular en donde decíamos que donde estaba que las mujeres embarazadas eran prioridad, ¿sí? O sea, a nadie se le puede negar un control de embarazo, a ninguna mujer se le debe negar la atención de un parto, y como así también de los métodos anticonceptivos. El 2016, el Decreto Supremo número 67 vino a arreglar el problema de quién paga la deuda. Esta modificación del decreto del DFL del FONASA lo que hizo es decir, los migrantes irregulares se atienden en salud porque haciendo sus trámites pueden ser consideradas personas carentes de recursos, ¿sí? Por lo tanto, quien paga efectivamente es FONASA. Son carentes de recursos, o sea, en tramo A, como lo conocemos nosotros. Y bueno, y ese decreto se ordena y se sistematiza en la circular número 15. Este decreto, bueno, es una medida de salud pública que efectivamente
busca equidad, que busca igualar los derechos de las personas. Y como les dije en un principio, ¿por qué? Porque la salud es una construcción colectiva. Y resuelve el financiamiento, que regulariza una situación existente, los pagarés impagos en el nivel hospitalario y las prestaciones de salud de la población que no estaba sin per cápita, y que establece que las personas inmigrantes que carecen de sus papeles de residencia, sus permisos, son consideradas del tramo A, y esto es por el periodo de 1 año. ¿Renovable? Sería renovable, pero al cabo de 1 año ya lo más probable es que las personas estén regularizadas. Esto está, todavía no cumple 1 año, por lo tanto está partiendo, no sabemos cómo va a seguir. Ahora, esto también es una medida particular de salud que debiese enmarcarse en una medida mucho más amplia, que es que Chile tenga una ley de migraciones, digamos, y que tenga esta perspectiva, ¿cierto? Y que no sea solo de control de la población, sino que nos podamos hacer cargo también de las necesidades que se tienen. Otro trabajo que se enmarca, digamos, también dentro de esta normativa, el Ministerio está haciendo pilotos en salud, en donde la Arica, Antofagasta y la región metropolitana han sido lugares que están trabajando con población migrante. En la metropolitana tenemos distintos niveles también. En la metropolitana, el Hospital San Borja está haciendo parte del piloto. También se están haciendo trabajos de investigación con el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y este año tenemos el desafío de tener una política de salud para personas migrantes. Y en eso también estamos trabajando, y haremos una serie de diálogos en donde también en las jornadas ya hemos tenido aportes desde los equipos. Muchas gracias. Quiero aportar algunos datos complementarios a los entregados por el doctor Casal con respecto a la atención de pacientes haitianas en el servicio de obstetricia y ginecología de este hospital, que afectan claramente a los indicadores de salud y a los gastos del hospital, situaciones que hay que considerar muy valiosamente. Las pacientes haitianas tienen 2 veces más muertes fetales que las pacientes nacionales, que ya lo mostró el doctor Casal. Y además, esto es bastante serio, las embarazadas VIH positivo haitianas en este hospital son 4 veces más frecuentes que las embarazadas nacionales. Esto evidentemente altera los datos estadísticos principales de este establecimiento. Y con respecto a costos, indudablemente que estas pacientes de VIH alteran los costos, sobre todo de la triterapia, de la atención especializada y la atención del parto, y tal vez aquella condición que más altera los gastos es el aumento del síndrome hipertensivo del embarazo en pacientes haitianas, que es también 3 o 4 veces más frecuente que las pacientes nacionales. Y este mayor gasto está establecido principalmente porque estas son pacientes con hipertensión grave, que ocupan unidades de cuidado intensivo intermedios y UCI, lo que requiere elevación de los costos. Nosotros en la unidad de ginecología oncológica de este hospital hemos tenido varias pacientes extranjeras inmigrantes en los últimos años. Empezamos con las pacientes bolivianas, peruanas, actualmente tenemos las pacientes haitianas. Uno de los problemas serios que tenemos con ellas son las redes de apoyo, que son prácticamente inexistentes. Y eso nos deja a las pacientes prácticamente abandonadas una vez que nosotros damos el alta en el hospital de ellas. Y eso es un problema que no está abordado por ninguna entidad en estos momentos. Nadie lo ha abordado. Tanto en las redes de apoyo para mantenerlas en tratamiento, como en las redes de apoyo de control, así como las redes de apoyo en algunos casos que pueden requerir repatriación. Nada de eso está abordado.
Lo que sí está abordado es el tema del pago, porque efectivamente si ustedes dicen estas personas no tienen nada, bueno, lo que corresponde a la parte administrativa, que estas personas si son irregulares, corresponden que con su trámite sí efectivamente sean parte del FONASA en el tramo A, y entonces quien paga es FONASA. O sea, el tema de la deuda queda resuelta con eso. Hola, buenos días. La consulta es, el decreto 67 de lo que se estaba hablando incluye solamente los migrantes, ¿cierto? ¿Qué pasa contra nuestra población chilena? Los mismos no tienen salud, son privados, amparan a ellos también para que paguen FONASA, porque en estos minutos estamos extendiendo, FONASA está acogiendo a los inmigrantes, pero estamos dejando también a nuestra propia población aparte. ¿Este decreto 67 los incluye también? Es que la población chilena, nosotros podemos acceder a salud si hacemos los trámites como está estipulado. Una persona que no tiene trabajo, que no tiene una cotización, también se puede acercar a su consultorio y puede hacer el trámite de afiliación y acreditación como gerente de recursos. Eso se puede. Sí, no, lo sé, pero hay varias personas que de repente llegan, no han hecho estos trámites, no sé por qué motivo, pero a ellos también se les da el plazo, por ejemplo, de 1 año, o efectivamente ellos, ¿cómo lo hacen? Lo que pasa es que la población chilena está siempre en Chile, por eso es que no tiene un plazo de 1 año. ¿Sí? O sea, si hay una persona en Chile que es carente de recursos, nosotros, y si sigue siempre sin trabajar, el Estado se hace cargo de ella porque es una persona FONASA. A las personas migrantes irregulares se les da el plazo de 1 año porque uno espera que en el transcurso de 1 año estas personas o puedan regularizar porque están trabajando o porque son cargas de otra persona, entonces en el plazo de 1 año debiesen regularizar. O sea, esto es una medida prácticamente extrema para aquellos casos. Sí, nosotros acá como servicio, cuando hacemos reuniones de auditoría o de perinatología, llegamos siempre generalmente a la misma conclusión. Aquí vemos que se aplicó la norma, la guía clínica, los controles, la preeclampsia, todo eso, pero topamos en una paciente que tuvo, por ejemplo, un morfinato o tuvo una morbilidad importante materna. ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, para nosotros una ley migratoria o que las autoridades de salud dictaran normas más estrictas para eso nos favorecería mucho, porque llegamos hasta cierto punto en que hay que controlarse, tomar medicamentos, hospitalizarse. Y en una de esas pacientes fallecía, es una muerte materna. Esa paciente se le controló, tuvo su parto y en el puerperio posteriormente tuvo una miocardiopatía. Fue a la unidad coronaria, tuvo bastante grave, se corrigió todo, se fue de alta, con indicaciones precisas de controles y tomar medicamentos. No hizo nada. Volvió nuevamente muy grave, se volvió a corregir, a compensar, vino el cónsul, se le hizo un compromiso firmado ante el cónsul con intérpretes para el creol y todo para que tomara sus medicamentos y pudiera salvar su vida. Y no hizo caso y la paciente murió después en el hospital de asistencia pública. Entonces ahí nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Todo nuestro esfuerzo y llegamos hasta ahí. Para mortalidad, morbilidad fetal o materna. Sí. Y ahí quisiéramos entonces que nos apoyaran, de obligarlos a controlarse, de divulgar los controles de salud, el sistema de salud en Chile, qué es lo que hay que hacer para que nos ayudaran en eso, porque nosotros estamos completamente molestos por eso. Llegamos, tratamos de salvarles la vida al feto, a la madre, y nos topamos con este grave problema cultural, social, aparte del idioma, que quisiéramos que nos ayudaran de la parte central. Bueno, y determinante de la salud, porque efectivamente hasta ahí esa es la limitante que tenemos desde el acceso a salud. Porque no podemos, o sea, solo nosotros como sistema de salud es poco lo que podemos incidir en los mejores logros. Sí. Bueno, más que nada decir
que participo yo en el tema de migrantes aquí en el hospital como piloto. Este año hace poco empezamos a participar a servicio social y matronería, contando, o sea, considerando todo el porcentaje de partos que tenemos de migrantes y la explosión que hemos tenido. Y la verdad, más que como pilotos, los beneficios han sido para las pacientes en el sentido de los accesos, para facilitarle la regularización de los documentos más rápido, 24 horas, a veces lo que es la identificación o lo que es la regularización de FONASA. Pero, sin embargo, es todo lo que se hablaba antes, es el problema que tenemos, porque nosotros en este minuto estamos teniendo bastantes problemas con el rescate de las embarazadas y sobre todo con la cobertura que está haciendo atención primaria a las embarazadas. Yo creo que ahí hay un punto súper débil y que hay que trabajar, porque los recursos como migrantes, yo sé que no hay muchos recursos como piloto tampoco, y los consultorios que están de piloto son algunos, y no dan los recursos necesarios como poder hacer una pesquisa o rescate por servicio social, porque están llegando con nulos controles de embarazo o con uno con suerte, y eso impacta los resultados perinatales. Eso. Sin duda. Súper buena su exposición. Me parece interesante que el Ministerio esté planteando esta problemática. Nosotros ya la tenemos hace bastante tiempo y me parece interesante que el Ministerio esté planteando estas situaciones. Pero creo que, por lo que entendí de su presentación, creo que están planteando mal el foco en el sentido de... Yo también fui migrante y yo soy el primero en estar feliz de que llegue más gente a Chile y me encanta. Pero creo que el foco de la atención de salud en los hospitales públicos, al menos en este donde trabajo yo, donde el clima laboral ya está suficientemente tensionado respecto de las condiciones físicas, de las condiciones laborales en que trabajamos, de las condiciones de distintas dimensiones en las cuales trabajamos, además que tengamos que tensionarla más este aspecto con pacientes que no hablan castellano, donde yo me siento en la noche a las 4 de la mañana, recibo una paciente que no habla castellano y tengo que resolverla yo solito porque no va a venir nadie del ministerio a ayudarme. Creo que el ministerio ha puesto poco el foco en tratar de liberar ciertas tensiones por otros lados, digamos. Y creo que, si bien me parece excelente que se dedique a este tema y haya gente que esté estudiando el tema, esté tratando de sacar adelante este tema, que debe ser una tarea titánica, creo que el Ministerio también tiene que poner el foco en liberar tensiones, y eso, o sea, a mí me duele el alma cuando no le puedo dar quimioterapia a una paciente chilena, peruana, haitiana, de la nacionalidad que sea. Me duele en el alma, en el corazón, y a mí me rompe el corazón y me genera mucha angustia. Creo que el Ministerio no ha puesto el foco en eso, en efectivamente dar los recursos que realmente necesitamos los hospitales para trabajar. Bueno, quizás siguiendo un poco la línea de lo que se ha planteado acá, yo creo que los grandes conflictos que nosotros nos hemos visto enfrentados, por lo menos en la realidad, en lo que es en la atención de urgencia, yo creo que comienza a surgir cuando comienza a aumentar en forma exponencial y explosiva la población haitiana. Yo creo que hasta cuando nos manejábamos con población de base latina, de nuestros vecinos habituales, creo que la situación era bastante llevadera para la gran mayoría de nosotros. Yo creo que la explosión haitiana ha sido la que ha creado este gran conflicto por problemas, en mi concepto, socioculturales, de arraigo extremadamente profundo y que son muy difíciles de manejar. Aquí hay pacientes graves, pacientes que están en estado vegetal, que están abandonadas por sus familiares haitianos, que la verdad es que no tienen ningún interés en siquiera saber de ellas, ¿ya? Hay problemas también en cuanto a lo que es el concepto del parto, el concepto del control prenatal, que quizás nuestros vecinos, nuestros inmigrantes clásicos, llamémoslos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, que era lo que estábamos más acostumbrados a recibir en nuestro país, en general ya tenían algo un poco más desarrollado, pero esta población en el fondo que viene con cifras de salud tan extremas, nosotros hemos revisado, hemos visto lo mismo que usted plantea,
menos de un cuarto de las pacientes de los nacimientos en Haití tienen atención profesional. O sea, estamos hablando de que la gente sigue teniendo los partos en las casas, en la calle, en donde sea, ¿ya? El otro día revisábamos una foto del año 2009 que ganó un premio Pulitzer, por donde una sala de partos en Haití, en la cual se ve una mujer que está teniendo una guagua, se está parando y se está acostando otra. O sea, y eso es lo que ellos llaman atención profesional del parto. Entonces, la verdad que, bien dicha, el estándar al cual esta población está accediendo, para ellos me imagino que debe ser bastante alto, siendo que nosotros lo consideramos que quizás que es muy malo, ¿ya? Pero en ese contexto en la cual yo creo que ha habido este gran conflicto, como lo plantea muy bien el doctor Solari, yo creo que nos vemos enfrentados a una población con la cual nos cuesta muchísimo comunicarnos, ¿ya? Y además una población que tiene costumbres de salud completamente diferentes, como plantea el doctor Casals, una paciente a la cual tómese esta pastilla y nunca quiso tomarse la pastilla hasta que se murió. Entonces, y eso termina afectando nuestra calidad de servicio, ¿ya? Lo mismo también planteó el doctor Ovalle, o sea, los costos a los cuales nos hemos ido enfrentando con esta población que no ha sido manejada o tratada con los mismos estándares que nuestras poblaciones. Muchos de ellos no reciben BCG, son sometidos a tuberculosis, altas tasas de HIV, malos controles sanitarios, muchas enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad, una serie de otras cosas. Entonces, la verdad que yo creo que el enfrentar esto en lugares, en hospitales como los nuestros, en los cuales tenemos una alta población de estos pacientes. Yo tengo claro que acá en Santiago hay dos grandes centros que están con el problema de la población haitiana, que son el San José y nosotros. Somos los hospitales que más población tenemos de esto, y yo creo que en este minuto nosotros fácilmente, y nuestra población haitiana ahí salía que era un 7%, pero yo creo que ya estamos bordeando fácilmente el 30, 40, 50% de los migrantes, ¿ya? O sea, ya deben ser top one de todas maneras. Entonces, eso yo creo que es algo que hay que tratar de ver cómo podemos llegar a enfrentar, más que nada por lo que es esta gran barrera sociocultural, que yo creo que es lo que más nos va a terminar afectando y es lo que ha hecho, yo creo que puedan surgir más de algún problema y algún conflicto. Eso. Bueno, gracias por la presentación. Yo creo que vamos a quedar todos sorprendidos con los datos del censo. No sé si hay alguna manera, lo planteo acá porque en el fondo está la gente del ministerio, pasa muchas veces que nosotros vemos en la atención de urgencia pacientes, sobre todo las nuevas inmigrantes, como señalaba la presentación, de Venezuela, que relatan que en su país no tienen acceso a anticonceptivos por el tema de la crisis. Son pacientes que vienen en muy malas condiciones, vienen asustadas, vienen desnutridas, y nos llama mucho la atención, y lo hemos visto todos, creo yo, que tienen fecha de llegada, no sé, hace 7 meses y fecha de última regla hace 6. Entonces yo creo que son pacientes que quedan inmediatamente embarazadas por distinto, en el fondo, contexto que ellas tienen, de separación, de distancia, etcétera, y que no alcanzan en el fondo a enterarse de cómo funciona el sistema de salud nacional. Entonces son pacientes que acuden a consultar al servicio de urgencia, a controlarse el embarazo en el servicio de urgencia, llegan con mucha comorbilidad, llegan desnutridas, porque en el fondo se embarazan tan pronto llegan, y no solo lo hemos visto en la venezolana que no tiene acceso a los anticonceptivos, también lo vemos en la paciente haitiana, que ya hemos agotado el tema de la paciente inmigrante haitiana, lo hemos visto en la paciente colombiana. Entonces no sé si hay alguna manera, casi que entregarle un panfleto a la mujer cuando llega al aeropuerto sobre cómo funciona el sistema de salud, cómo acceder al anticonceptivo, porque la excusa que todas plantean es que ya no sabían cómo llegar a los anticonceptivos, no sabían cómo llegar a la atención de la mujer, para qué hablar de los papá Nicolaos, para qué hablar de otras cosas, porque francamente no alcanzan a conocer el sistema de salud nacional, y estamos generando atochamiento en el servicio de urgencia, hemos generado listas de espera, hemos generado un montón de cosas, todo por la desinformación. Entonces no sé si ustedes como ministerio se han planteado esa situación de cómo acercar este conocimiento sobre cómo funciona el sistema de FONASA a la población inmigrante. Sí. Yo creo que es interesante porque aquí ha habido una especie de catarsis
de la realidad, Sí. y la verdad es que no se pretende que tú soluciones todos los problemas, porque eso no está a tu alcance, pero sí la verdad es que te lleves toda esta temática y la problemática y la mirada del que está en el día a día con la situación, para que el Ministerio tome riendas en el asunto. Ahora, yo creo que esto es claro, esto no es un problema de salud, el problema es un problema de migración, y un problema de país, de Estado. Sí. Y nosotros tenemos que hacer una política de migración que incluya salud, pero no solamente salud, es educación, es integración. Hemos visto en la prensa hoy día, en los últimos días, ¿no es cierto?, que se están generando episodios de discriminación, ha aparecido violencia, hay comentarios difíciles de la gente se ve invadida por este tipo de situaciones, y yo creo que tenemos que darle una mirada mucho más global que una mirada solamente puntual de la salud. Nosotros estamos enfocados aquí en lo que nos toca día a día, pero la migración llegó, ha estado hace muchos años, este es un país creado por migrantes. Si nos miramos hacia adentro, todos tenemos algún grado de migración. Yo soy primera generación en este país. Hay nuevas migraciones, hay nuevas realidades, y lo que tiene que haber es una política de Estado para enfrentar situaciones tan complejas como es la de esta gente que vive en condiciones muy desfavorables y a las cuales tenemos que estar preparados para acogerlo. Pero no solamente para atenderlos en salud a las 4 de la mañana, como decía Matías, sino para darle una visión global y una integración a la sociedad, porque eso es lo que realmente requieren. Ahora, sí también requieren una aproximación de ella. Yo no creo necesariamente que los profesionales de salud tengan que aprender creolés. Yo creo que cuando uno va y llega a un país, una de las cosas que uno tiene que hacer es estar dispuesto a integrarse a ese país, y por lo tanto tiene que asimilar las raíces, los comentarios, los lenguajes, y un poco asimilarse a lo que a uno le están dando. Así cuando uno va de visita a una casa, uno pone su mejor cara también. Entonces yo creo que hay que dar, pero también tenemos que pedir. Yo creo que hay ciertas cosas que requieren cierta exigencia. Por eso hay que hacer una mirada global de la migración y no solamente tan puntual. Gracias por los aportes. Efectivamente, lo que falta, y yo se lo dije en un principio, es una política de Estado. Porque en salud estamos en una parte solamente de esto. Y en ese campo se valora mucho lo que hacen los equipos, porque pone lo mejor de sí, ¿no? Con el principio ético que vamos a atender a todas las personas. Pero no vamos a poder solucionar todo. O sea, eso es imposible. Es imposible que nosotros, los profesionales de salud, aprendamos un idioma para atender una persona. No vamos a solucionar el problema, porque es la persona la que debería aprender ese idioma, ¿sí? Y eso pasa por una política de Estado. Una política de Estado, por ejemplo, que las personas que no hablan español, esa política de Estado puede decir, ok, nosotros vamos a tener educación para adultos y les vamos a enseñar el español para que ustedes puedan vivir en este lugar. Pero esa política está pendiente. Muchas gracias. Gracias.